acompañarnos esta tarde en este encuentro en torno a la novela de Marta Pérez Carbonell, Nada más ilusorio. Gracias, como siempre, a Alberti por abrir las puertas de esta que ya sentimos como en Penguin, en las editoriales de Penguin, sentimos como si fuera nuestra segunda casa. Después de la oficina, quiero decir, nuestra casa es la tercera ya, ¿sabes? Gracias muy especiales a Cristina Oñoro por acompañar a Marta, pero por dos cosas más: por su entusiasmo con esta novela desde el primer momento, desde que la leyó. La verdad es que yo la leí hace ya casi un año, yo creo. Sí. Pensé que nadie iba a ser tan fan como yo de esta novela hasta que la leyó Cristina. Y también por impulsar este encuentro, porque has sido tú la que lo has impulsado, ¿no? El libro salió en junio. Marta lleva 4 meses intensos hablando del libro con los medios, con los lectores, con los libreros, por toda España. Es un libro que, la verdad, cuando yo lo leí, sentí que tenía entre manos un libro muy especial, entre otras cosas porque parece mentira que sea una primera novela. O sea, la capacidad para narrar, y para narrar bien, que tiene Marta, yo no la he visto en ningún otro autor de primera novela, ¿no? Pero bueno, se convirtió además en un fenómeno editorial desde antes de publicarse en español, y eso también es muy raro. Antes de que saliera aquí en España ya se habían vendido los derechos en 8 lenguas, ¿no? Ahora ya están vendidos en 10 lenguas, ¿no? Y eso es muy extraño que ocurra con una primera novela, que siempre se espera a ver cómo funciona en su país natural para ver si se compra. Así que pronto vi que mi pasión por la novela era una pasión compartida por colegas que ni siquiera conocía, ¿no? Con lo cual digo, bueno, a lo mejor es porque es así de buena como yo la veo, ¿no? Cristina y Marta ya hablarán más en profundidad de la novela. Yo solo voy a decir, es una historia que transcurre en buena parte en un tren durante una noche, donde tres personajes, 2 hombres y una mujer, se encuentran de manera fortuita. Los hombres se conocen, la mujer no, y tienen, o sea, viajan durante una noche desde Londres a Edimburgo, y en esa noche en la que no pueden hacer nada más, en la que no hay nada más que compartir un compartimiento de un tren, empiezan a contarse su vida, ¿no? O parte de su vida. La historia es una historia, lo decimos en la faja, sobre el peligroso poder de contar historias. Es una historia sobre los relatos que nos contamos y los que contamos a los demás, y cómo muchas veces lo que contamos a los demás no es lo mismo que lo que nos contamos a nosotros mismos. Y es también una historia sobre un dilema, ¿no? El dilema ético de si es ético contar en público lo que nos contaron en privado, ¿no? Y nada más, yo os dejo con Cristina y con Marta, y espero que disfrutéis. Muchas gracias. Bueno, yo voy a decir solamente unos agradecimientos antes de empezar, porque es verdad que si no, luego la autora se queda demasiado tiempo callada antes de que empiece el evento. Agradecer a Lola y a todo el equipo del Alberti, porque es verdad, como dice Carolina, la novela salió a principios de junio y han sido muchos meses de presentaciones, de hablar con los medios. Pero en fin, la Alberti es un lugar muy especial, ¿no? Es un lugar que todos los que, como yo, hemos sido lectores desde que éramos muy pequeños, pues ha sido una especie de cobijo, y estar aquí hoy presentando la novela es un sueño. Y agradecer a Carolina y a todo el equipo de Penguin, que está también representado entre el público, el impulso que le han dado a esta novela, ¿no? El cariño con el que la han recibido, porque es verdad que una primera novela pueden pasar muchas cosas, y a mí de momento todas las que me han pasado han sido buenas, y ha sido gracias a ese recibimiento que ha tenido entre
entre esa familia que es Lumen y luego entre los primeros lectores, y entre ellos se encuentra Cristina Oñoro, que acogió a esta novela. Ella y yo nos conocimos en enero en el premio Alfaguara, brevemente, cuando yo todavía la novela no había salido, pero yo ya la había terminado. Es un momento un poco raro para conocer a alguien, porque ella decía, tú eres autora de Lumen. Yo decía, no, en realidad no voy a serlo, pero... Y bueno, y ahí nació un interés por su parte en esta novela. Cristina es especialista en Vilamatas, yo en Javier Marías. Entonces descubrimos que teníamos bastantes cosas que nos unían, ¿no? Y cuando la novela salió, ella ha sido una de las lectoras que con más cariño la ha acogido, y este trimestre que yo estoy aquí en Madrid, pues la tengo frita de clubes de lectura, de presentaciones y de otros eventos que gracias a ella se están dando lugar. Así que bueno, gracias a Cristina y a todos los que estáis aquí, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias a Carolina y a Marta por sus palabras. En mi caso, lo de que esta es mi casa es literal, porque bueno, algunos ya saben que vivo en la puerta de al lado, realmente. Así que poder estar aquí con Marta es como estar un poco en mi casa, en la casa de Lola, que nos acoge cada tarde, y que bueno, pues sabemos que este rinconcito tiene algo mágico. Vilamatas dice que todo pasa aquí, en esta esquina. Todo sucede aquí, ¿no? Por las presentaciones que suceden aquí, por las cosas que pasan aquí. Yo aquí he visto cómo nacían nuevos libros, cómo volvemos sobre presentaciones, que tiene algo de magia este lugar. Así que bueno, me alegro muchísimo de poder estar aquí con tu novela, que tiene tanto de esa magia y de ese poder de la literatura. Efectivamente nos conocimos en el mes de enero, y aunque todavía no era autora, desprendía una luz y un entusiasmo y una alegría que ya me hizo tener a priori muchísimo interés por esa novela, también porque conocía que estaba teniendo mucho eco en traducciones. Es muy difícil que una primera novela de una autora desconocida, vamos a decir, con un nombre que todavía no se ha construido, ¿no? Alcance ese impacto, y por supuesto tenía una enorme curiosidad. Y efectivamente, cuando pude leer la novela en verano, pues comprendí perfectamente que el libro hubiera tenido esa acogida, ese interés. Y también, como decía Carolina, lo que quizá me llamó más la atención fue la madurez de la voz narrativa, la sabiduría, la dificultad. El otro día estuvimos en un club de lectura y yo le decía que me parecía que, aunque el lector entra muy bien en la novela, y todo el mundo destacó que era una novela fácil de leer, que te atrapa desde las primeras líneas, luego espero que puedas leer el comienzo, y que te lleva de la mano hasta el final, pero es verdad que a nivel de escritura tiene una dificultad. No vamos a destripar mucho ni vamos a hacer mucho spoiler, pero tiene un dispositivo, como ha dicho Pozuelo y Bancos, ¿no? Metaficcional. Hay momentos en los que los personajes saben menos que nosotros, entonces hay una novela dentro de la novela, y todo eso no es tan fácil de hacer y no es tan sencillo de encontrar ese tono, ese punto de vista, y me parecía que para una primera novela, pues desde luego era una entrada por la puerta grande. Es cierto que Marta es profesora de literatura, es académica, también parte de mi curiosidad venía un poco de esa identificación, de decir, bueno, una profesora de literatura que ha hecho una tesis sobre Javier Marías, que nos une mucho nuestras tesis, pero al mismo tiempo pues es como el Madrid-Barça, ¿no? Como decíamos, y que se ha atrevido a escribir una novela después de haber escrito muchos artículos académicos y de haber escrito sobre escritores, y concretamente sobre escritores muy buenos y hasta hace muy poco tiempo vivos, ¿no? Que es algo especial, no es haberte dedicado tu vida a un autor clásico, sino a un clásico contemporáneo, un autor vivo que tienes un tipo de relación muy especial y que influye muchísimo en tus lecturas, en tu mirada, y por eso tenía un interés máximo, ¿no? Bueno, ahora vamos a darle la palabra a Marta, porque además habla maravillosamente, se expresa, es la que mejor habla de su pro, es la mejor persona que puede hablar de su novela. Realmente esto no siempre es así, lo decíamos, pero en este caso coincide. Y yo, bueno, pues quería decir algunas cosas que me gustaron especialmente de la novela. Primero, bueno, esa historia del tren que decías, creo que es algo que empieza con muchísima fuerza. A mí en el club donde estuvimos pues hablábamos de
los viajes en tren, que quizás se están perdiendo. Yo, mi luna de miel fue hacer el transiberiano, el transmongoliano. Yo fui en tren desde Moscú a Pekín, entonces una novela que comienza con ese viaje interminable en un tren y con esa atmósfera que creas, que para mí es de lo mejor de la novela, esa atmósfera de contar los relatos de ese vagón. Y ahí es donde yo también quería ver, bueno, Marías, ¿cómo va a aparecer, ¿no? ¿Cómo vamos a encontrarnos a Marías, ¿no? Y yo creo que, sin ser en absoluto una experta en Javier Marías, lo he leído, pero no, por supuesto no lo conozco tanto como tú y probablemente como otros lectores, encontré esa atmósfera que él crea en sus novelas, de lo escuchado, de lo narrado, de la voz que va razonando. Es una voz que Pozuelo precisamente ha dicho que procede del ensayo, una voz que va como desplegando un panorama mental delante de los propios ojos del lector, y toda esa primera parte de la novela realmente me dejó hechizada, como me imagino, Carolina, que te sucedería a ti cuando empezaste a leer ese manuscrito por primera vez. Me gustó muchísimo algo también de esta novela, y por eso además he invitado a Marta a mis clases de... Es verdad que la tengo frita. No, al revés. Va a venir a mis clases de ficción literaria porque, bueno, leemos 4 novelas y todas tratan precisamente sobre las relaciones entre ficción y realidad, y leemos Pálido Fuego, leemos a Vila Matas, y te vamos a leer a ti este año. Otros años hemos leído a Siri Husbeth, a la autora de Un fantasma en la garganta, que no sé pronunciar su nombre. Bueno, y como decía, lo que me gustó mucho de esta novela es que, siendo muy metaliteraria, teniendo un dispositivo, teniendo una estructura de ficción muy conseguida, al mismo tiempo es una novela accesible, es una novela que puede leer cualquier persona, porque no es una dificultad, digamos, el artefacto, ¿no? Entonces esto es otra cosa que considero muy destacable, que parece que hay que escoger entre una narrativa más difícil, hermética, llena de citas, intertextual, o algo con una historia que nos atrape por la calidad de los personajes. Y creo que Marías también estaba en esa línea, ¿no? De combinar un poco una ficción que humanamente te interesara, pero que al mismo tiempo tuviera esa construcción ficcional y de lenguaje. Y luego, por último, porque tratas mi tema favorito, que es el de la manipulación. Marías era un gran lector de Henry James, que es uno de mis autores favoritos, y bueno, pues esta novela trata, como decís en La faja, y así es, sobre cómo todo acto de contar puede suponer una manipulación. Hay una relación de poder, el hecho de escribir, de hablar de lo que se nos ha contado. Bueno, todo eso me parece un tema muy interesante y que tiene una larga tradición literaria en el propio Henry James, Muriel Spark, lo hablábamos el otro día, y bueno, pues otras novelas que van en esta línea, ¿no? De cómo la novela como género también pues se adentra muchas veces en lo íntimo, en lo que se puede conocer, lo que no. Me viene a la cabeza Lo que Maisie sabía, de James, ¿no? Que es una obra maestra, justamente como tu novela también, jugando con punto de vista, lo que el personaje sabe, lo que no, lo que el lector capta, ¿no? Entonces todos esos juegos que vienen de la tradición anglosajona, pues me parece que tú has cogido el guante. Así que bueno, como no quiero tampoco dejarles sin escucharte enseguida, yo te voy a preguntar, bueno, pues cómo llega esta historia del tren a ti, cómo te decides un poco a escribirla después de tu vida como académica. Marta es profesora en Nueva York, y que nos cuentes un poquito la magia de los inicios. Pues yo creo, para mí, el haber sido académica mucho antes que escritora, y haberme dedicado en realidad a estudiar literatura, y como decía Cristina, a estudiar a grandes autores que además hasta hace muy poco estaban vivos, ¿no? Los demás siguen vivos, solo Javier Marías ha fallecido. Para mí siempre ha sido, me ha creado un respeto que bordeaba el miedo, ¿no? En cuanto a la idea de saltar yo a escribir yo, porque siempre tienes la sensación, creo, cuando estudias literatura, que bueno, estás estudiando a estos grandísimos autores, y qué vas a aportar tú, cómo vas a contribuir. Ya está todo dicho, está maravillosamente dicho, y qué puedes hacer tú. Eso para mí ha sido algo a superar. No digo que lo haya superado pensando, pues sí, ahora lo he hecho, he aportado lo que quería. Yo creo que eso nunca lo tienes claro. Pero sí pudo, en un momento dado, en mi caso, la necesidad de contar algo que era mío, ¿no? Y en ese contar algo que era mío, desde luego de ahí bebían
todas esas fuentes que yo llevaba tantos años estudiando. La de Javier Marías es la principal porque bueno, ese pozo. Marías, para mí, una de las cosas más bonitas que me dijeron de la novela me la dijo mi editora Carolina, que era la editora de Javier Marías también, y me dijo que ella sentía que había una voz metabolizada de Javier Marías, y eso, cuando, claro, adoras a este escritor, pues es un cumplido enorme. Yo creo que esos temas, yo la primera novela que leí de Javier Marías fue Corazón tan blanco, y para mí, cuando yo leí esa novela, fue el primer libro con el que yo sentí que este libro, no sé, me estaba hablando a mí, me había llegado a mí, estaba escrito sin tener yo que ver necesariamente con ese mundo. Había una voz que yo iba a seguir escuchando siempre, ¿no? Y luego, bueno, fue mucho más que eso, porque empecé a hacer la tesis. Pero esa reflexión que hay en Corazón tan blanco sobre el poder de la palabra, ¿no? El relato como protagonista, y cuando contamos algo, hasta qué punto nos convertimos por una parte, esclavos de esas palabras, por otra parte, hasta qué punto las personas que lo oyen lo que nosotros les estamos contando, o desde su subjetividad malinterpretan, ¿no? Esa idea de se ha malinterpretado lo que he dicho, que es tan común, viene de que hay una ruptura en el mensaje, ¿no? Verbal. En ese libro se juega también con los idiomas, ¿no? Con la idea de que a veces estamos escuchando en un segundo idioma, y de que cuando hablamos hay muchos silencios y hay muchos datos que decidimos callar, o que callamos sin decidir, sin llegar a decidir callarlos, ¿no? Entonces, para mí ese tema es un tema que me ha obsesionado siempre, porque me interesa el tema de la comunicación y de cómo se rompe esa comunicación en los seres humanos. Y al final las novelas de Marías, que son muy complejas en muchas cosas, tenían, creo, eso de base, ¿no? Eran historias sobre seres humanos y lo que les ocurría al interactuar, ¿no? Y bueno, ocurrían cosas rocambolescas. A mí el tren fue la primera imagen que me vino de esta. Digo vino, además, así, consciente de que eso suena un poco a delirio, pero es verdad que yo creo que hay personas que quizás tienen una primera idea verbal, que es sobre cómo empieza una frase o un tema a tratar, pero para mí esa imagen de una mujer que está sola en un trayecto nocturno y se encuentra con dos personas que no conoce, fue ese latido, ¿no? Eso es un término también que usa mucho Rosa Montero, ¿no? El latido de la obra, lo que luego va a necesitar mucho trabajo, muchas horas, mucha técnica, pero hay algo que te mueve a levantarte cada mañana y ver qué hay ahí, quiénes son estas personas. Yo sabía que uno de ellos era un escritor, que había escrito una novela, que esa novela había sido polémica y que esa novela la quería escribir yo también, la del escritor, y luego la mía, aunque las dos son mías, ¿no? Pero a veces yo pienso que unas... Y son la misma, son mías y son la misma. Pero a veces yo pienso, ¿no? que una era de Terry, que era una es de Terry, ¿no? Es su historia. Y que en para mí ese latido fue clave, entender que la trama que a mí más me importaba de esta novela era ese nudo entre las dos historias, entre la novela que había escrito un escritor y la vida que tenía ese escritor y lo que le había llevado a escribir a esa novela, ¿no? ¿Por qué había sido tan controvertido? ¿De qué le habían acusado? Como decía antes Carolina, ¿no? ¿Dónde está ese límite cuando escribimos del qué hacemos con las historias que nos cuentan, incluso si escribimos de nosotros mismos, ¿no? La famosa autoficción, sería raro que no entraran personas de nuestro círculo, ¿no? ¿Y qué hacemos con esas historias? Entonces, ese fue, digamos, el principio. Yo nunca he hecho un trayecto nocturno entre Londres y Edimburgo. He hecho muchos trayectos nocturnos en trenes, de los que cada vez quedan menos, de estos trenes que en España antes había bastantes, ahora están más en el sur de Italia, en Grecia, que son trenes como los de la novela, con un compartimento que pasas toda la noche, además sentado enfrente de alguien a esta distancia más o menos, y a veces cuando no había móviles y eso, que es cuando yo viajaba bastante en esos trenes, era más incómodo a veces el silencio que la conversación, porque estabas tan cerca
y en un espacio aislado. A mí me gustan los libros que aíslan al lector en algún lugar, ¿no? Esta novela, en ella hay varias islas y el tren, aunque no es una isla, es un compartimento en el que viajan de noche con ese ruido, ¿no? Ese traqueteo externo y en el que esas personas no tienen nada que hacer. Están toda la noche, no tienen nada que hacer. La protagonista menciona que a lo mejor si no hubiera olvidado un libro esa noche no habría ocurrido nada, ¿no? Hay un elemento también un poco de azar, porque ella a lo mejor habría abierto su libro, se hubiera puesto a leer y ya. Pero en cambio no tiene esa historia de ficción y entonces se asoma a esa otra historia de esas personas que están frente a ella. Y bueno, y ahí se complica la situación y va avanzando la noche, ¿no? También a mí la idea del tren me gustaba porque el tren es un medio de transporte que es un medio de transporte muy literario, ¿no? No sé, en un autobús de alza igual las cosas no tienen el mismo color, y en un avión tampoco. El tren además es un medio que siempre va hacia adelante, ¿no? Que no puede girar, que no da la vuelta y vuelve, y eso, ese ritmo, ¿no? Un poco constante y un poco lento y un poco antiguo, ¿no? Que tiene ese tren de la novela. Es un poco el ritmo de la conversación, ¿no? De una conversación inevitable que va hacia adelante, que va acercando a los personajes, cambiándoles los puntos de vista que tienen los unos de los otros, y también adentrándose un poco en esos temas, ¿no? Que a mí me interesaba explorar sobre el relato y el contar y lo que nos une a las personas, en este caso a los extraños, porque ese es otro tema que a mí me interesa en la literatura, ¿no? No la familia más tradicional y de la que no cabe duda que te va a influir, ¿no? Sino esos encuentros un poco azarosos y esas personas que pasan por tu vida y que quizás tienen un impacto mayor del que hubiera cabido esperar, ¿no? Muy bien. ¿Veis cómo habla maravillosamente de esa novela y de todo? Pues esta es la voz narrativa, así que ya estáis tardando en empezar a leerla. Bueno, yo ahora te quería preguntar sobre otro aspecto del libro que me parece llamativo, que quiero que me cuentes un poco, ¿no? Por un lado está toda la parte del tren, que efectivamente tiene como tiene una dimensión bastante teatral también, como de parlamentos un poco soliloquios, ¿no? Que es interesante también con el género novela, la relación que establece, pero luego, en paralelo, se viaja a muchos otros lugares. Entonces quería que hablaras del espacio en la novela, es decir, está el vagón del tren, que funciona como casi estás dentro del tren, como te han dicho algunos lectores, ¿no? Con esos personajes, es una parte muy, muy poderosa en la creación de esa atmósfera, pero luego el relato va a muchos lugares. A lo mejor me dejo alguno, pero pasa por Mallorca, pasa por Socotra, que es una isla que yo he descubierto gracias a Marta, por cierto, va a Cambridge, en Boston, en Londres, Suiza, en Madrid, Moncloa. Sí, el personaje pasa la pandemia en Moncloa, o sea que es mi vecina. Sí. Entonces cuéntanos un poco cómo has creado ese ritmo espacial, contraponiendo por un lado un espacio estático y luego esos espacios por los que se mueven tus personajes. Sí, a mí me interesaba esta idea de crear un poco una tensión entre la quietud y el movimiento, ¿no? Y también eso en el propio tren se veía un poco, porque eso es el tren. O sea, la novela es una novela un poco de tránsito, de acción que ocurre entre una cosa y otra, y por otra parte los personajes están encerrados sin nada que hacer, quietos, nada más que hablando. Pero me interesaba bastante la idea de que también era un poco un reto, ¿no? Por una parte empezaba en este tren, en este compartimento, con esta sensación un poco de cobijo que da la luz tenue del compartimento, y por otra parte ese tren, yo sabía que yo no quería acabar la novela en el tren, sino que yo quería que el tren llegara y que luego siguieran ocurriendo cosas, ¿no? Y a modo de flashbacks y de conversación que están teniendo los personajes, también nos transporta a varios de estos lugares que ha dicho Cristina, ¿no? Entonces sí, me interesaba también que esos espacios de alguna manera fueran casi protagonistas de la novela. La novela para mí estaba como casi recubierta un poco de un halo
de algo un poco onírico, de algo un poco ilusorio. La portada, que no es una foto mía ni es obra mía, es obra de una fotógrafa italiana que nos encantó a todos, también revela un poco, ¿no?, esa neblina, ese velo que nos separa de ver la realidad de una manera muy clara o muy objetiva. Entonces yo elegí escenarios que digamos que tal como aparecen en la novela estuvieran pasados por el filtro de la ficción, porque incluso los que son reales, ¿no?, la primera vez, por ejemplo, que aparece Nueva York, se habla de él como de ella, de la ciudad, como un lugar imaginario, como un lugar imposible, al que es imposible llegar, y que tú no pienses en todas las imágenes que ya has visto de Nueva York a través del cine y de la televisión, ¿no? Y la pregunta es si eso te convierte a ti o no en personaje, si puedes vivir allí de manera anodina como si nada, o si hay un impulso de, digamos, equipararlo a la ficción. Y ese Londres que aparece es un Londres detectivesco, es un Londres del que sale esta bruma del río Támesis y está lleno de leyendas y de historias. Y luego en Madrid y Moncloa se presenta como el escenario de ficción que fue la pandemia también, ¿no?, que fue ese momento en el que nuestras ciudades y nuestros lugares más conocidos se convirtieron, parecían un plató, ¿no?, parecían un plató vacío, parecía que nunca íbamos a ver algo así con nuestros propios ojos, ¿no?, aquellas calles y calles vacías y esa sensación casi un poco apocalíptica. Entonces, de alguna manera a mí me gustaba jugar con los escenarios y que los escenarios me ayudaran a crear ese escenario de ficción que digamos envolvía un poco ese halo de ficción o de pregunta de hasta dónde, cómo se difuminaba la ficción y la realidad que creaba la novela. El escenario de Socotra que mencionaba Cristina, esta isla remota en el sureste de Yemen, es una isla que si alguien ha mirado fotos parece un escenario de ficción, es real, pero parece que no lo es, ¿no? Tiene unos árboles que parece que están creados con inteligencia artificial. Y también a mí me gustaba la idea, ¿no?, de introducir lugares reales que muchos lectores se preguntaran si existían o no, ¿no? Muchos lectores me han dicho, yo busqué la isla esta a ver si era real o no. Y digamos que a base de esa tensión entre el movimiento, porque los personajes que cuando les vemos en las ciudades se mueven mucho, eso es algo que a mí se mueve mucho por la ciudad, es algo que a mí me gusta leer. Yo creo que al final, bueno, es mi experiencia, que es imposible que tú escribas algo que no se parezca a lo que a ti te gusta leer, ¿no? Porque es como lo que sale de ti de manera natural. A mí me encantan las escenas urbanas en las que un personaje te lleva a ti como lector como si fueras el muñequito ese azul de Google, y te lleva por calles y por lugares y estás viendo esa realidad que quizás conoces o quizás no, pero la estás viendo a través de estos ojos de este personaje, ¿no?, que está acompañándote. Y yo me lo pasé muy bien escribiendo esas partes de la ciudad, ¿no?, de las distintas ciudades. Algunas, como Socotra, donde no he estado nunca, fue como una aventura, casi tipo de un juego, ¿no?, con todos los mapas de Google abiertos, calculando las distancias, si la protagonista podía realmente recorrer esa distancia, y si iba por el interior, si iba por la costa, si se encontraba con el carguero, con ese petrolero encallado. Yo creo también que mi experiencia con esta novela es que la escritura es algo muy lúdico y es algo tan desquiciado que tú te levantes por la mañana y en vez de estar con tu pareja y tu perrita o tus amigos en la playa o haciendo otras cosas, te encierres tú horas y horas y horas a escribir una historia que no existe, que no le ha pasado a nadie, que no... con todas las cosas que pasan en el mundo, ¿no? Eso decía a veces Javier Marías, ¿por qué queremos leer cosas que no han ocurrido, ¿no? Yo esa es una pregunta sobre la que he pensado muchas veces, pero ¿por qué queremos escribir cosas que no han ocurrido, ¿no? Yo creo que hay un impulso que yo lo comparo a esa sensación que teníamos de pequeños, con el juego, con esos días
largos que podían durar más de 24 horas y tú seguías entusiasmado jugando en, no sé, en el pueblo o en la piscina donde jugara cada uno, pero no existía el concepto del tiempo como existe de adultos, ¿no? Lo que tienes que pensar en qué vas a comer o en si te llega una factura o en fin, en lo que sea. No existía nada de eso, ¿no? Y para mí escribir determinadas partes, sobre todo de la novela, me han devuelto un poco a esa sensación, ¿no? de adicción, ¿no? De enganche, de algo que quieres hacer más de ello porque tiene un elemento lúdico enorme, ¿no? Y esas partes de las ciudades para mí fueron un poco así, ¿no? Las viví un poco así. Sí, los regalitos de la escritura, de poder escribir aquello que te ha encantado leer, ¿no? Sí, y disfrutarlo como un... bueno, ahora me gustaría también que habláramos, hemos hablado un poco del origen, de los espacios de la novela, pero sin, lógicamente, desvelar demasiado, me gustaría hablar de esos personajes y un poco las tramas y cómo elegiste, si había, también tengo curiosidad, sí, porque la novela está realmente muy bien acabada, muy terminada, muy medida. Me has comentado que, lógicamente, hubo un proceso de edición, de quitar. Entonces, bueno, para que un poco quien no la haya leído, en ese tren hay 3 personajes, como decía Carolina, 2 hombres y una mujer. Y digamos que la novela, aunque tiene muchos hilos que llevan a muchos lugares, fundamentalmente hay 2 tramas, ¿no? Podemos decir, la trama de Alicia, que es ese personaje femenino que viaja en el tren y que algunos lectores creen que eres tú. Sí. Y la trama de Terry, Hans, Rocco, es decir, la trama que conlleva esa novela polémica que se ha publicado y que ha generado un escándalo y que tú misma también has escrito y que el lector encuentra dentro de la novela. Entonces, me interesa mucho que empieces con un triángulo, que sean 3 personajes, pero luego casi me puedo equivocar porque es así un poco intuitivo, pero muchas de las relaciones que aparecen en toda la novela son relaciones de 2 y relaciones de poder. Es decir, el director de la tesina y su alumna, un hombre mayor con su amante o su novia, la propia relación entre Bow y Terry, Rocco y Terry, es decir, todos, aparece mucho ese número 2 en las relaciones. Entonces, bueno, si eso lo tenías presente o no, si has jugado un poco con eso, si te interesan las relaciones de 2, pero aspiras a relaciones a lo mejor donde el número 3 de alguna manera descanse un poco esa relación de tensión y de poder y de dominación que hay en el libro. Sí, a mí me parece interesante que menciones eso, ¿no? De que aunque están esas relaciones de 2, todo empieza como una relación de 3, ¿no? Como ese triángulo. Yo siempre pensé que una conversación a 3, ¿no? Digamos, da más juego que una conversación a 2, ¿no? Porque en este caso además hay 2 personas que conocen muy bien una historia y para mí parte diría un poco del gancho que con el que yo intentaba jugar, pero también del reto a la hora de escribir, era cómo esas historias que contaban ellos sobre la novela que se había escrito y sobre cómo había sido controvertido, cómo dialogaba, digamos, con la historia de ella, porque ella no tiene nada que ver, en principio no tiene nada que ver. Pero parte de lo que ella escucha ese día le hace pensar, porque parte de lo que ella escucha tiene mucho que ver con lo que has dicho, ¿no? Con relaciones de poder sobre las que ella está escuchando. Está este hombre mayor que, digamos, entabla una amistad con un chico joven. Este chico joven le confiesa determinadas cosas y luego le escribe un libro que ha sido muy polémico. Ella ve muy claro ahí que, bueno, esto está mal, esto que ha hecho, ¿no? Las relaciones de a 2 para mí eran interesantes porque creo que todas las relaciones afectivas tienen esa característica, que es que cuando una pareja se rompe, es raro que tengan los 2 clarísimo que la culpa ha sido de uno y no de otro, por ejemplo, ¿no? O que lo que ha pasado ha sido algo en lo que están de acuerdo también, ¿no? Es decir, que la realidad que viven 2 personas
a menudo es muy diferente la una de la otra, ¿no? Lo que cuentan, ¿no? Incluso con nuestros hermanos pequeños a veces rememoramos, ¿no? Episodios de la infancia y no nos parece mentira que recuerden algo que nosotros recordábamos de una manera totalmente distinta, ¿no? Entonces todas esas relaciones, digamos, de a dos, muchas de ellas, digamos, estaban un poco regidas por el poder que uno tenía sobre otro, me daban un poco la posibilidad de explorar esa línea entre la culpa y la responsabilidad, ¿no? Porque las relaciones que se muestran en la novela, parece que hay una persona que es culpable de lo que le ha pasado a otra, ¿no? Ocurre con nuestra protagonista, que ella cuenta una vivencia, que nos la cuenta a nosotros, pero no exactamente a ellos, en la que ella siente que alguien en fin, ha sido la persona culpable de algo que a ella le ha ocurrido. Y en un momento dado, bueno, se reflexiona sobre si no eres tú responsable realmente de tu propia vida, como para no ponerte en una situación en la que alguien te pueda hacer lo que le hacen a ella, ¿no? Y esa misma digamos, esa misma polémica se crea con esas otras parejas que has mencionado, ¿no? Hasta qué punto cuando nosotros hablamos con alguien le estamos dando un poder sobre nosotros, ¿no? ¿Quién es responsable ya de esa historia que nosotros contamos? La persona a la que se la contamos, lo que haga con ella, esa persona, a quién llega. Entonces, sí, yo digamos que los personajes para mí en realidad yo no los tenía totalmente claros antes de empezar a escribir la novela, ¿no? Eso que decía María, ¿no? De que hay escritores que escriben con mapa y hay escritores que escriben con brújula, ¿no? Y los de la brújula, pues bueno, van un poco así a tientas a ver hacia dónde van. Yo desde luego me identifico con lo de la brújula. Yo tenía una idea de qué había ocurrido, pero no una idea clara de cómo se iban a desarrollar esas relaciones entre ellos. Y para mí escribir a los personajes se parecía... Esto que a veces dicen, ¿no? De que cuando describes personajes estás como por encima y tú eres el que sabe todo y el que ve todo y los controlas. Para mí, yo lo describiría casi de otra manera, porque yo lo viví más como si yo estuviera agazapada un poco en esa esquina de ese compartimento, de ese tren, observándolos, ¿no? Observándolos, intentando no juzgarlos, que es una cosa que siempre, ¿no? Caemos en la tentación, ¿no? de querer juzgarlos, pero si los dejas a ellos un poquito actuar, vas viendo cómo son y por qué son así y por qué viven en una contradicción que al final es muy humana y es algo en lo que incurrimos todos, o por qué muestran una vulnerabilidad en un momento o en otro. Y también porque cambian de opinión y cambian en su propio discurso, ¿no? Que es algo que ocurre con los personajes de la novela, que a lo largo de esa noche cambian un poco de opinión, y también por eso el lector a lo mejor también cambia, o no. Hay lectores que me han dicho, no, a mí esto que hizo esta persona es horrible, yo estoy de este lado. Esto lo veíamos en el club de lectura el sábado, y otros que piensan que lo contrario, ¿no? Yo nunca estoy tan segura de las cosas. Creo que de ahí también nace un poco esa incertidumbre que existe en la novela, porque yo como persona nunca estoy tan segura de nada, ¿no? Ni de mí misma, ni de lo que pienso de los demás, ni de los actos ajenos, y cada vez menos, ¿no? Y cada vez, además, cuando he estado segura, luego yo misma he cambiado de opinión y entonces ya no me sirve de nada ni siquiera estar segura, ¿no? Y eso es un poco lo que yo sentía que les pasaba a los personajes de la novela, a la vez que me iba pasando a mí, ¿no? Con esa brújula acompañándolos. Carolina, no sé si quieres decir alguna cosa. ¿Nosotras? Bueno, yo creo que le voy a dar la palabra a los lectores también, pero voy a hacer primero una última pregunta, volviendo un poco al comienzo. Has dicho me ha hecho gracia que dices lo de sí, como con tu hermano pequeño, bueno, y con cualquier matrimonio que lleve 17 años, o sea, lo que recuerda uno no como lo recuerda el otro, es como de verdad vivimos la misma situación. Es decir, y esto conecta con tu novela, con las relaciones donde hay un testigo, ¿no? Que es algo que hay una frase incluso en la novela de quedarse sin el testigo, quedarse, que es muy Marías, y que tiene que ver con las relaciones de larga duración, lo que queda de las personas que también
cuando se marchan y han sido importantes. Me gustaría que hablaras un poquito de eso, quizá que leyéramos el comienzo del libro, si no te importa. Sí, claro. Y que bueno, que hablaras un poco de esa concepción también del pasado, de que cuando digo que viene de Marías no me refiero simplemente como persona que también ha dedicado su vida a un autor y a leer toda su obra varias veces, y claro, no es una lectura de me gusta este autor, sino que realmente has hecho una... Yo, aunque luego no lo parezca, en lo que escribo también tengo muchas deudas con Vilamatas, porque no es solo Vilamatas, es la concepción de la historia que yo he elaborado a partir de, o la concepción de los pozos que se a raíz de este primer párrafo, ¿no? Es para mí un pozo importante. Yo gran parte de lo que, como decía Cristina, ¿no? Cuando estudias a un autor, es que la voz de ese autor es una parte intrínseca de ti, porque lo comulgas con mucho de lo que él o ella piensa, porque si no, no estás 5, 6, 7 años dándole al tema, ¿no? Y por otra parte sientes que incluso lo que tú no sabías que sabías exactamente lo descubres leyendo ese autor, ¿no? Entonces a mí eso me ocurrió con el concepto que Marías manejaba mucho en sus novelas de la importancia de todo lo que no ocurre, ¿no? A él le interesaba esta idea de que le damos demasiado énfasis a lo que somos y lo que hacemos y a lo que nos dedicamos, cuando en realidad la vida, decía él, ¿no? Tiene un negativo de todo eso, que es todo lo que no somos, todo lo que no hemos hecho, todos los trabajos a los que no nos dedicamos. Y él decía que no era solamente una idea poética, sino que si no fuera por todas las personas con las que no nos hemos casado, no estaríamos casados con la que estamos ahora, ¿no? Si no fuera por esos trabajos que hemos descartado, no estaríamos haciendo en el que estamos ahora, ¿no? Entonces, a mí esa idea me dio tanto que pensar que acabó siendo un capítulo en el libro que escribí sobre Marías, que era la idea de las ausencias como algo presente entre nosotros. Y esas ausencias podían ser en forma de silencio, podían ser en forma de algo que no ha ocurrido, o podían ser en forma de algo que ha ocurrido y ha dejado de ocurrir y ha dejado ese rastro, ¿no? Así fue como llegué yo a conocer ese numeral chino del Ling, ¿no? Que es verdad que hace referencia a un tipo de ausencia que ha dejado algo tras sí, ¿no? Que no es lo mismo que un lugar en el que no haya ocurrido nunca nada. Y esa idea para mí es reveladora, en parte porque de alguna manera ensancha nuestra mirada al mundo, ¿no? Si pensamos que hay tantas opciones que habían sido posibles, ¿no? No lo fueron, pero forman parte de un abanico de todo lo que eres gracias a que no lo fueron también, ¿no? A que son esa especie componen ese negativo de todo lo que es tu vida. Y ese fue uno de los motores de la historia. Luego yo no sabía hasta más adelante que iba a ser también el principio de la novela, ¿no? Al principio es un tema recurrente y casi un hilo conductor en algunas de las historias de los personajes. Hablo así un poco en clave para no destripar, pero luego para mí, era un tema que se convirtió en algo tan importante que terminó siendo algo que abría, ¿no? Con esa reflexión la historia de la novela. Y luego en cuanto a lo de los otros pozos y otros escritores, la verdad es que yo me siento, de hecho un lector me dijo en un club de lectura, oye, yo terminé la novela, llegué a los agradecimientos y dije, pero si esto es otro capítulo, porque aquí hay muchas páginas. Yo me siento muy en deuda con muchas personas, además de escritores, con personas que han ayudado a que este libro haya salido, pero también con escritores, ¿no? Yo creo que hay gente que cada uno tiene su camino. Hay a lo mejor personas que empiezan a escribir que son muy lanzados y a los 18 años escriben un cuento autobiográfico y lo publican y yo qué sé. Cada uno tiene su camino, pero ese no ha sido el mío. Yo nunca he sido tan lanzada ni nada por el estilo y yo he esperado a leer mucho, a estudiar mucho, a entrar mucho en el mundo literario desde el punto de vista de quien lo estudia para escribir lo mío. Entonces, para mí este libro tiene deuda con muchísimos escritores.
esos escritores, por ejemplo, antes que has hablado de Siri Husband, que a mí me gusta mucho, y su marido, que también falleció hace muy poco, ¿no? Paul Auster, que son esos escritores en los que también existe, en su prosa también existe una duda, ¿no? Una duda acerca de lo que ellos mismos están proponiendo, de lo que está ocurriendo, ¿no? Hay una trama un poco envuelta en esa incertidumbre, ¿no? Como una ambigüedad narrativa. Yo con él también tengo una deuda, ¿no? Además creo que hay escritores que son de alguna manera fundacionales, porque yo leí toda su obra, pues no sé, entre los 16 y los 20 años, ¿no? Leí todos sus libros, igual que los de, no sé, los de Vargas Llosa o los de Rosa Montero. Por suerte muchos de ellos, esos tres desde luego, todos siguieron escribiendo después, ¿no? Y todos continuaron, digamos, no sé, nutriéndome. Luego lo mencioné en los agradecimientos, y también hay una autora americana, Elizabeth Strout, que ha escrito estas novelas, la de Me llamo Lucy Barton, creo que se tradujo en Me llamo Lucy Barton, y también O. William y demás, que es a mí hay algunos autores que más allá del tema, ¿no? Me ha influido la idea de qué paradójico es que esta voz de esta persona, me da igual lo que me cuente, yo le quiero escuchar, ¿no? Yo quiero saber qué me va a decir, aunque me cuente en las novelas de Strout a veces pasa muy poco o nada, y a mí me da igual porque es una voz que me resulta un poco, tiene algo, ¿no? De hipnótica, ¿no? Y también de sencillo. A mí me gusta, de hecho, gran parte para mí, como comentabas antes, de la reescritura de esta novela fue pulir, ¿no? Yo aspiraba a una prosa limpia, no digo que lo haya conseguido, pero traté de conseguirlo. Lo limpié mucho de todo lo accesorio, ¿no? No me gusta lo recargado, pero para llegar a eso hay que, no sale de primeras, o a mí por lo menos no me sale de primeras, ¿no? Lo tuve que limpiar mucho. Entonces, sí, esos son. Luego, no sé, pienso ahora en otra autora norteamericana, no sé por qué me salen estos, a lo mejor no son ni los más importantes, pero pienso en Ottessa Moshfegh, que es una autora extraña también, que propone ideas como qué le ocurre a esta persona cuando decide pasarse un año entero durmiendo, ¿no? ¿Qué ocurre con una persona que decide que va a dormir un año entero, que no quiere morir, pero quiere una pausa de todo lo que está pasando, ¿no? Son ideas un poco, en algunos puntos me recordaba un poco a Juanjo Millás, que Carolina también es la autora de Juan José Millás, y ese maestro de la extrañeza que es Millás, ¿no? Que de repente coloca un piso en un lugar, otro que es simétrico enfrente, y allí ya empieza lo exterior a entrar en lo interior. Sí, creo que siempre me han interesado historias que tienen algo de inquietante sin ser dramones, ¿sabes? Sin ser lacrimógenos y pero sí algo de lo inquietante que es vivir un poco, ¿no? De lo inquietante de que exista una realidad y que tú te relacionas con ella de una manera, y quien está a tu lado siente frío cuando tú sientes calor, siente pena donde tú sientes alegría, y en cambio estamos compartiendo, ¿no? El oxígeno y el espacio, y eso creo que la literatura da esa posibilidad, además, ¿no? de cómo de mágico es que tú te sitúes en la piel de todas esas personas solo por abrir un libro ahí que es celulosa y tinta, ¿no? Y de repente estás en un tren, o estás en esta ciudad, estás en otro lugar, y en parte por eso creo, ¿no? que nos sentimos a veces aliviados con la lectura, o yo por lo menos siempre me he sentido así, porque sales un poco de esa celda del yo y del ego, ¿no? Y entras en otros mundos, ¿no? Y sí, en este libro hay varios de esos mundos, creo, por deformación profesional también, por haber escrito tanto antes de escribir mi propia ficción. Muy bien, pues yo creo que hay tiempo para una preguntita así rapidita. No sé si queréis aprovechar para... ¿Se ha pasado ya la hora? A ver si me pasan ¿Os animáis el sector Complu? Venga. Por alusiones, las jóvenes escritoras.
Ya, yo quizá preguntaría algo por el proceso de escritura, pero es que no quiero ser la persona que acabas de traer una novela y te pregunte por cómo enfrentarías una segunda. No, claro que sí, Me viene muy bien esa pregunta. Pero te iba a decir, a la hora de escribir una segunda novela o una siguiente novela, ¿cómo te enfrentarías, o sea, cómo te volverías a enfrentar otra vez a la escritura de otra novela? ¿Harías algo distinto? ¿Mantendrías el mismo proceso de escritura? Sí. Es una pregunta genial, porque además nunca sabemos, yo creo que sobre todo cuando escribes una primera novela, luego lo llamas primera novela, pero tú durante mucho tiempo ni idea de que va a ser una novela, ¿sabes? Estás ahí con tu Word y piensas que a lo mejor, pues no sé, lo lee tu madre, ¿qué va a hacer, ¿no? Si se lo mandas se lo leerá, pero ni idea de que va a ser una novela, ¿no? Entonces, para mí, yo estoy ahora con otra novela, entonces el proceso para mí fue un poco, fue muy distinto en el sentido de que a nivel, vamos a decir, logístico, ¿no? De repente tienes, sabes, una de las mejores editoras del país a tu lado, tienes una agente literaria, tienes un armatoste, ¿no? que te va a empujar, ¿no? Para mí lo importante era, yo no sabía tampoco si iba a escribir más después de esto, pero en el proceso final, en el proceso de estar ya puliendo las últimas cosas, que bueno, es la parte a lo mejor más, ¿no? Más técnica y menos de inspiración y tal, yo volví a tener ese latido, esa imagen, ¿no? Una imagen que me vino con un personaje del que yo quería saber más, que yo quería conocer mejor y por el que yo tenía una curiosidad. Yo creo que eso a lo mejor, antes de que escribas una novela, te puede pasar más veces, pero es muy difícil identificarlo, ¿no? Cómo te atreves a agarrar esta idea, ¿no? y a empezar a echarle horas. Para mí fue un poco un impulso como con esta, ¿no? En el sentido de que yo me empecé un poco hay algo de obsesión en la escritura, ¿no? Hay algo de querer saber qué va a ocurrir con ella. Es un personaje femenino. Y yo empecé otra vez a verme en esa rueda de... es como, yo te lo describiría como que cuanto más miras, más ves, o algo así. Tú miras atenta y ves que está hablando con este otro personaje, cuál es la relación que los une, y de aquello va surgiendo el resto, ¿no? Yo creo que es imposible hacerlo sin un impulso que empiece siendo algo que a ti te fascine y te obsesione porque requiere mucho tiempo y muchas horas, entonces tiene que haber algo que realmente te mueva a ello, ¿no? Y yo no sabía si algo... Además hay hay algo un poco paradójico, que es que tú, claro, lo que más quieres es que se publique esa primera historia que has escrito, por otra parte, cuando realmente se hace realidad y va y sale fuera, tú sientes de repente un silencio, un silencio un poco inexplicable, porque has vivido con esas voces tanto tiempo, que son una especie de compañía cuando estás sola, o compañía por la noche, compañía constante, ¿no? De sus miedos y sus realidades, y te quedas sin todo ello. Y yo creo que hay algo adictivo y por eso vuelves también, ¿no? Yo sentí esa nueva, digamos, ese nuevo latido, y entonces empecé como un torrente, igual que con la primera, ¿no? Tuve suerte porque fue durante una etapa en la que yo no estaba dando clase. Yo soy profesora. Cuando tengo clase, pues claro, algunos de mis alumnos que están aquí, eso requiere, ¿no? Otra parte de tu cerebro está, ¿no? Conectada con eso. Y con la escritura, digamos que yo estaba ahí, ¿no? Y de repente volví a sentir esa compañía de esos personajes y me enfrenté a ello, la verdad que con ganas y con ilusión, ¿no? Yo digamos, yo en mi vida lo he pasado mal, como todo el mundo, pero yo no escribo desde la posición del trauma, no he podido nunca, ¿no? Durante la pandemia yo no escribí nada, ni durante las épocas, digamos, más difíciles yo no he escrito, ¿no? Yo he necesitado tener una relativa estabilidad para entonces estar totalmente volcada en esa historia que no soy yo, ¿no?
Y así fue con la segunda y ahí está ahora en proceso. Justo en proceso, de hecho. Pero es una pregunta genial. Además es muy lógica. ¿Qué pasa después? Lola, no sé si quieres comentar algo para terminar un poquito. Para terminar, que no vamos a terminar, porque por lo que he visto y por lo que he escuchado, esto es una conversación que se ha iniciado en el mes de junio del 2024 y que vamos a seguir manteniendo, ¿no? Agradecerte, me ha encantado que vinieras aquí a la librería Alberti, conocerte, Marta. Me ha encantado la brillantez con la que planteas tu trabajo, con la claridad de ideas, con la profundidad que aporta también Cristina siempre, Oñoro. Y sí, es verdad que tienes mucha suerte por tener una editora tan buena como Carolina Reollo, ¿no? Que ha tenido la suerte de trabajar codo con codo, tiene la suerte de trabajar con los grandes escritoras de lengua española, o sea que todo está preparado para que nada más ilusorio sea un paso en una carrera literaria que desde luego tiene toda la pinta de que va a ser larga, ¿no? Y ojalá tengas mucha tranquilidad, mucho silencio y mucho asentamiento para ir escribiendo según te vaya apeteciendo, ¿no? Dejando al lado el aparato literario que está ahí siempre como empujando y que puedas escribir tranquilamente como hizo Marías, ¿no? En esa soledad, con su máquina de escribir y con sus notas a mano, ¿no? Ojalá sea un trabajo artesano que tiene pinta de que va a serlo. Y nada más, enhorabuena, enhorabuena a las tres, enhorabuena a Cristina y gracias siempre por venir de la mano con regalos como nada más ilusorio. Muchas gracias. Bueno, estoy segura que la vamos a presentar muchas veces aquí en la Alberti. Sí. Os acordaréis de que la he visto en la primera presentación de Marta. Sí. Cuando Marta pues... La he visto volviendo, sí. Darle un aplauso. Sí. Gracias a todos los que nos siguen, que sé que desde allí, desde el norte de Nueva York, ahí está Pepa Álvarez, por ejemplo, pendiente de ti, o sea que sí. O sea que todos los que nos siguen desde lejos. Gracias. Muchas gracias.